animarnos los unos a los otros. Y en esta mañana, lo que Dios puso en mi corazón es, mire, voy a hablar bajo el tema, tráele una piedra a tus pastores. Y escuche bien, no es tírale una piedra a tus pastores, no es apedrear a tus pastores, es tráigale una piedra a tus pastores. Y se va a centrar en Éxodo 17, 2, 12 y 13, donde dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana, la Escritura nos habla de una persona que fue escogida con un propósito dentro de una época en donde fue un profeta de lo más importante en esa época. Ese profeta se llamó Moisés y fue un profeta, mire hermano, que fue llamado a la edad de 80 años, donde Dios le dio un llamado y le envió a un propósito cuando él pudo ver un árbol que se quemaba y no se consumía. Y le dio un llamado a que fuera a Egipto a liberar, a doblegar el corazón de Faraón, porque el pueblo hebreo era esclavo. El pueblo no tenía ningún tipo de libertades, solamente era trabajar bajo el yugo del pueblo del pueblo de Egipto. Y Dios le entrega a Moisés una vara en la cual Dios hizo maravillas con esa vara, donde la vara se convirtió en serpiente, en donde cuando la vara Moisés tocó con la vara en las aguas del río Nilo, se convirtieron en sangre. Y Moisés doblegó a través de Dios el corazón del faraón, y el faraón liberó al pueblo de los hebreos. Y Dios pasó al pueblo de los hebreos por el desierto, preparando su corazón para llegar a un sitio escogido, un sitio que eran unas tierras que iban a producir leche y miel. Y en el camino Dios hizo maravillas con ese pueblo. Mire, un trayecto de A a B que solamente duraba 40 días, se tornó en 40 años. Porque el pueblo se le puso un poco desobediente a Dios. Y mire, si usted quiere entender cómo Dios obra con la humanidad, cómo Dios obra con el pueblo, conéctese los jueves a las secciones de estudio, porque estamos hablando cosas similares y usted va a ver el trato de Dios con el pueblo, va a ver las características de Dios hacia el pueblo, cómo Dios trabaja. Si usted quiere conocer a Dios en verdad, hay que leer, hay que estudiar. Dice que Dios proveía al pueblo de Israel, al pueblo hebreo que después se convirtió en el pueblo de Israel. Dios le proveía, de día los conducía
columnas de nube, de noche los conducía con columnas de fuego, en donde cuando tenían sed de la peña brotaba agua, cuando inclusive tenían hambre le enviaba maná del cielo, inclusive les daba lo que quería. Por ejemplo, una vez quisieron carne y el Señor mandó codornices. El trato de Dios con ellos era específico. Ahora, pasaron por muchas pruebas, pasaron por muchas vicisitudes, pero había un pueblo que odiaba a los hebreos. Había un pueblo que no quería a los hebreos. Y ese pueblo se llamaba los amalecitas. Eran básicamente descendientes de Amalek. Y si buscamos la descendencia, eran descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Y era un pueblo que odiaba al pueblo de Israel. Era un pueblo que no quería desaparecer a ese pueblo del planeta. Y Dios le habla a Moisés y le dice: manda a Josué con unos varones valientes que sean líderes, que sean fuertes, porque ellos van a pelear con ese pueblo. Pero tú, Moisés, tú vas a estar en la loma de la montaña y allí tú vas a estar con las manos alzadas. Y mientras tú tengas las manos alzadas, ese pueblo va a ganar, el pueblo hebreo va a ganar. Pero una vez tú bajes las manos, el pueblo va a empezar a perecer. Moisés subió, alzó las manos y empezó la guerra. Y yo no sé, hermano, si usted ha alzado las manos, pero hay veces que yo alzo mis manos para adorar a Dios y la mantengo así. Y ya a los 5 minutos las manos se me están cansando. Y yo no sé cuánto tiempo, porque la Biblia no especifica, estuvo esa guerra en apogeo. Pero lo que sí dice la Biblia es que a Moisés se le empezaron a cansar las manos. Y empezó a bajar las manos. ¿Por qué? Porque es que Moisés no era un superhéroe, hermano. Moisés era un hombre de carne y hueso. Un hombre que se cansaba. Un hombre que tenía que comer. Un hombre que le daba coraje. Era un hombre como tú y yo. No era un hombre especial. Simplemente que Dios puso algo especial en su vida. Dios puso una responsabilidad grande en su vida que lo hacía un poquito más que otra persona, pero era igual. Cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder. Pero ¿sabes qué? Que hubieron 2 hombres que entendieron el llamado de Dios, que entendieron la visión de Dios, que entendieron la situación en la que estaba Moisés y también entendieron la situación en la que estaba el pueblo, porque el pueblo estaba perdiendo, pero Moisés por otro lado estaba cansado. ¿Y qué hicieron? Dios los preparó y fueron donde Moisés, y dice que ellos cargaron una piedra y pusieron la piedra y lo pusieron a él a descansar, porque es que estaba cansado y ya resolvieron un problema del cansancio, pero ahora hay otro problema. Era que Moisés no estaba manteniendo las manos arriba. ¿Qué hicieron? Se pusieron uno a su diestra, el otro a su izquierda.
Y con sus manos, agarraron sus manos y se las levantaron, hermano. Poderoso eres Dios. Y una vez, aleluya, ellos levantaron las manos de Moisés. Dice que el pueblo avanzaba en contra de los amalecitas. El pueblo ganaba, el pueblo agarraba terreno. Y entonces el pueblo recibió la victoria. Gloria a Dios, aleluya. Y yo me pregunto, y usted se pregunta, ¿por qué traerle unas piedras a los pastores? Número uno, es porque a los pastores se les demanda que mantenga las manos arriba en todo tiempo. Dice la palabra que mientras más responsabilidad tú tienes, más demanda. Los pastores tienen que vivir la santidad más. Los pastores tienen que leer más la Biblia. Los pastores tienen que ayunar más. Los pastores tienen que hacer el trabajo de finanzas, el trabajo de limpieza. Tienen que hacer diferentes responsabilidades porque a ellos fue que se les dio la responsabilidad. La iglesia tiene que traerle una piedra a los pastores, hermano, porque es que el pastorado es la clave de las victorias y las bendiciones en la iglesia. Dice el Salmo 33, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El número 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová y bendición y vida eterna. Dios envía bendición, victoria, vida a la iglesia, pero ¿cómo sucede? Número 2 dice: es como el buen óleo sobre ¿qué? Sobre los pies. No, sobre la cabeza. Sobre la cabeza, la barba la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de la vestidura. O sea que hay la victoria, la bendición va a llegarle en la cabeza, va a bajar hacia abajo y va a tomar y va a llenar la iglesia. Y esa es una de las razones porque el enemigo, a quien a pesar de que ataca a los hermanos de la iglesia, a quien quiere atacar son los pastores. Porque una vez dispersa a los pastores o ataca a los pastores, ¿qué pasa con las ovejas? Las ovejas se dispersan. Porque hay que traerle una piedra a nuestros pastores. Y es porque, iglesia, a los pastores no le podemos quitar la vara. La vara fue dada por Dios hacia los pastores. El ministerio fue dado a los pastores. Y ustedes vieron que Uri y Aarón no le quitaron la vara a los pastores. Si usted lo hace un ejercicio mental, uno dice: somos 3, agarra la vara tú un momentito, después la agarras tú cuando te cansas y después la agarro el otro. Pero no, esos hermanos entendieron que el ministerio, que la vara fue dada a Moisés y no le quitaron la vara, simplemente agarraron y entonces ayudaron. Gloria sea al Señor. Yo sé que Dios está poniendo visiones en los pastores. Yo sé que Dios está poniendo proyectos nuevos en los pastores. Y entiendo
que esta obra es de Dios, hermano. Pero también entiendo que cuando algo es de Dios, el enemigo se levanta a molestar a los hermanos y se levanta en contra de los pastores a traer derrota y a dispersarlo. En esta tarde, mi consejo y mi pregunta es: ¿estás listo para ser Aarón? ¿Estás listo para ser Ur? ¿Estás listo para agarrarle las manos a los pastores y ayudar a levantar la vara? Amén. Vamos a darle un